Hola, en esta ocasión quiero darles la bienvenida a esta materia que tiene por nombre Proceso y Análisis de la Manufactura. Y lo que vamos a hacer a lo largo de esta materia es un poquito comprender aquel proceso de manufactura y cómo nosotros pues nos tenemos que integrar y conocer qué estamos manufacturando en nuestras diferentes empresas. Les platico rápidamente que la materia está compuesta sobre todo de analizar el proceso de producción, el proceso de manufactura y a través de estos análisis encontrar la parte en que nosotros podemos inmiscuir estrategias ya sea mercadológicas, financieras, administrativas para generar un valor agregado. Y para iniciar esta materia me gustaría explicar algo que nos puede ayudar. Vamos a suponer o vamos a tratar de interpretar a nuestra empresa como una organización, y cuando hablamos de una organización estamos diciendo que es un conjunto de partes, recursos humanos, personas que están alrededor de la empresa y dentro de la empresa que están interactuando y son interdependientes. Existe una situación que es importante para nosotros. Para poder entender a las organizaciones de hoy en día, nosotros tenemos que considerar que son organizaciones interdependientes e interdisciplinarias. Y les platico esto porque necesitamos entonces forzosamente de otras técnicas y de otras áreas que se van a desarrollar y se van a involucrar con nuestra área para poder desarrollar una empresa. Debemos de olvidar esta parte de que el área de mercadotecnia realiza ciertas funciones, el área de administración, el área de finanzas y tratar de integrarnos. Cuando nosotros tenemos a nuestra empresa vamos a tener dos factores. Por esta parte vamos a tener un ambiente externo, el cual nosotros evidentemente no estamos controlando, porque este ambiente externo depende de muchos factores totalmente diferentes que van a estar interactuando de manera constante con nuestra empresa. Y vamos a hablar en este caso de ambiente externo, factores económicos, es decir, si encontramos alguna crisis económica, si encontramos alguna devaluación, si encontramos cualquier factor de estos que pudiera de repente afectar a nuestras empresas. También vamos a encontrar fenómenos que pudieran considerarse como fenómenos naturales. Y entonces vamos a suponer que existe algún fenómeno natural que afecte a nuestra empresa, un temblor, un terremoto, un tsunami, dependiendo de la zona en donde se encuentre nuestra empresa, este ambiente externo también va a afectar a nuestra empresa. Vamos a encontrar situaciones políticas, la elección de algún candidato, la llegada de un nuevo presidente, algunas situaciones políticas del contexto en donde se encuentra nuestro país. Todos estos ambientes externos nosotros no los controlamos y tenemos que trabajar con ellos. Esto significa que vamos a estar interrelacionados con ellos. Dentro de este ambiente externo vamos a encontrar a nuestra materia prima. Esta materia prima normalmente no está dentro de la empresa. Lo que nosotros tenemos que hacer para obtener la materia prima es salir a la calle a buscar a este medio ambiente que nos rodea, a buscar los tan llamados y ansiados proveedores. Vamos a buscar proveedores que tengan la capacidad de darnos o de proveernos de la materia prima que nosotros necesitamos. Y lo vamos a hacer exactamente igual que cuando nosotros hacemos una compra. Seguramente cuando nosotros en nuestra casa o para nuestra familia realizamos alguna compra, estamos buscando una materia prima que nosotros vamos a transformar. Y hablemos en específico a lo mejor del proceso de alimentación. Cuando estamos en este proceso salimos a cualquiera de nuestros proveedores, llámese algún supermercado o cualquier tienda, y buscamos que este proveedor nos dé los productos que necesitamos, esa materia prima que es necesaria para que funcione nuestro proceso de alimentación. ¿Qué vamos a hacer para obtener nuestra materia prima? Evidentemente la tendremos que evaluar. Vamos a hacer una evaluación. ¿Y qué es lo que puedo considerar? Pues debemos de considerar aspectos como pudieran ser la calidad, que es fundamental, que la materia prima que yo estoy comprando sea de calidad. También vamos a conocer algunos otros, como pudieran ser el precio, que el precio que manejamos o que maneja nuestro proveedor sea un precio competitivo. Y tendríamos que hacer un análisis. Algunos hemos creído todo el tiempo que entre mayor es el precio, mayor es la calidad. Y lo que nosotros estamos buscando es un precio justo y una calidad justa. A través de este proceso de evaluación vamos a estar buscando estas características de nuestra materia prima. Ya que encontramos la materia prima fuera en el ambiente externo, lo que vamos a hacer es trasladarla a la empresa. La vamos a llevar y aquí en la empresa vamos a generar un proceso de transformación. Eso significa que nosotros vamos a transformar esta materia prima a través de unos procesos perfectamente bien definidos, totalmente estipulados por nuestra empresa. Esa parte
es donde nosotros vamos a interactuar, y en esta parte vamos a considerar que hacemos realmente la labor más importante de la empresa. Le vamos a dar valor a la materia prima. La diferencia entre la materia prima y lo que van a dar o lo que le vamos a entregar a nuestros clientes es ese proceso de transformación que nosotros estamos realizando, y a través de ese proceso de transformación estamos generando un valor agregado, un valor, y ese valor se va a cobrar finalmente. Vamos a partir de ese valor a crear algo que es diferente, algo que tiene características y ventajas competitivas totalmente diferentes. Después de hacer este proceso de transformación en el cual van a interactuar todas las áreas de la empresa, mercadotecnia, finanzas, producción, administración, logística, todas y cada una de las áreas de la empresa, vamos a llegar a la parte final, nuestros clientes. Y estos clientes tienen la misma característica que nuestra materia prima, no están dentro de la empresa, aunque pudieran estar algunos de ellos, no la gran mayoría. Y estos clientes tenemos que salir al ambiente externo y buscarlos. Entonces, tenemos tres situaciones importantes. La materia prima que ya coleccionamos o que ya a través de un proceso recaudamos, la transformación que hicimos en nuestra empresa y finalmente un cliente totalmente satisfecho. Es lo que nosotros buscamos. Y para que recordemos un poco más de los clientes, nosotros estamos buscando clientes felices. Para tener clientes felices, nuestro proceso de materia prima debe ser de calidad y nuestro proceso de transformación debe de ser de calidad. Cuando nosotros vamos a hablar de manufactura, entendemos que este proceso de transformación es darle forma a esto que hablamos, a esta materia prima, para hacer una transformación de calidad y entonces por ende lograr clientes felices. La reflexión importante antes de empezar esta materia es que para que este proceso se pueda dar, nosotros tenemos que empezar bien con nuestra materia prima, es decir, seleccionar de manera adecuada la materia prima. Vamos a estar integrando esta materia prima hasta nuestros procesos de producción. Y si la materia prima es de baja calidad, seguramente el cliente no estará contento porque no va a ser de buena calidad el resultado. Pensemos de inmediato a lo mejor en un chef. Ese chef que es especialista en hacer determinados platillos. Si el chef no tiene materia de primera calidad en este proceso, a la hora de hacer su transformación, seguramente no va a tener la calidad deseada y que necesitan nuestros clientes para ser felices. Este proceso tiene que ver con lo que ustedes han visto en materias anteriores. Seguramente les han platicado que el día de hoy vivimos en un proceso de globalización económica en donde este personaje está tomando decisiones muy importantes para nosotros. Este personaje está dictando hacia dónde vamos. Y lo que nosotros vamos a hacer a través de este proceso de transformación, comprender qué es lo que necesita el cliente. Para eso, a lo largo de la materia, utilizaremos algunas técnicas que nos pueden ayudar, como pudiera ser una cadena de valor, o como pudieran hacer algunos análisis de manufactura y producción. Vamos a empezar y vamos a entrar de lleno con los conceptos que tenemos que ir entendiendo y comprendiendo, porque ustedes se preguntarán hasta este momento, bueno, ¿qué es el proceso y análisis de la manufactura? Y para empezar me parece importante mencionar qué es la manufactura. Vamos a ver su definición etimológica y empezamos con que la manufactura proviene del latín manus, que significa mano, y factura, que significa hechura. Consiste en la transformación de materias primas en productos manufacturados o productos elaborados, productos terminados, para su distribución y su consumo. La manufactura entonces es este proceso en el cual nosotros tomamos la materia prima y la transformamos en un producto, en algo terminado, que el cliente pueda consumir o que el consumidor pueda consumir de manera directa. Es importante conocer esto. Nosotros a lo largo de su carrera ustedes han visto diferentes técnicas del pensamiento del consumidor, de cómo el consumidor va a interactuar, de qué tan importante es el consumidor. Pero tenemos que tener una premisa. Si nosotros no tenemos un producto terminado, listo para que el cliente lo pueda consumir, que ya midió una necesidad, como sabíamos, seguramente nuestro cliente no va a adquirir ese producto y no tendrá éxito en lo que estamos haciendo. Nos dice que también manufactura es un proceso que originalmente era manual y por eso se le llama manufactura. Hablamos de mano y de hechura. Entonces teníamos que anteriormente era un proceso manual. Estábamos hablando de que se realizaba uno por uno de manera manual con un artesano, una persona que realizaba este proceso. Hoy en día se ha incorporado a la manufactura el uso de maquinarias o de máquinas. Y vamos a recordar un poco de la historia. Cuando nosotros hablamos de la parte de administración, tenemos que tocar algunos autores importantes como podría ser Henry Ford. Henry Ford fue uno de los autores más importantes que empieza a hacer una producción en serie con su automóvil Ford T, el primer automóvil que se produce a nivel mundial,
Y él nos habla entonces de generar esta manufactura a través de un proceso sistemático en el cual vamos a estar repitiendo ciclos. Hoy en día es el proceso de manufactura que más se utiliza en las empresas. Es decir, tienen una línea de producción en donde están repitiendo un ciclo constantemente y en donde cada una de las personas elabora una actividad. Nos dice que para obtener mayor volumen de producción es aplicada la técnica de división del trabajo. Lo que vamos a hacer es que anteriormente una sola persona hacía todo el producto, manufacturaba el producto, recibía su materia prima, hacía el proceso de transformación y lo sacaba. Hoy en día lo que estamos haciendo es dividir el trabajo. Y platiquemos entonces, imaginemos por un momento que vamos a hacer la manufactura de un avión. Cuando nosotros manufacturamos un avión, no tendremos que hacerlo, no lo podremos hacer en 2 o 3 horas. Es un proceso bastante complejo en el cual además necesitamos especialistas en aeronáutica, en sonido, en muchas herramientas que son necesarias para poder medir y determinar qué es lo que necesita nuestro proceso de manufactura. Lo que están haciendo las empresas hoy en día es dividir las actividades con la intención de facilitarnos y con la intención de poder avanzar más rápido. Estamos buscando eficientar tiempos, estamos buscando ser más eficaces, hacer las cosas con mayor calidad y mucho más rápido. Es lo que estamos buscando. Para eso utilizamos la división del trabajo, donde cada trabajador ejecuta solo una pequeña porción de la tarea. Así se especializa y economizamos movimientos. Ustedes podrán encontrar, si nos metemos un poquito más, lo vamos a ver a lo largo de la materia, si nos metemos un poco más a la parte de producción, encontraremos que hay algunos espacios que le conoceremos como demoras. Aquellos espacios en los que estamos perdiendo tiempo de una actividad a otra. Lo que estamos buscando hoy en día en un proceso de manufactura es que sea lo más rápido posible para generar entonces ventajas sobre los productos que estamos teniendo. Así se especializa y economiza movimientos, lo que va a repercutir en una mayor velocidad de producción. Hoy en día necesitamos que las empresas tengan una capacidad importante de producción. ¿Y por qué nos interesa a nosotros que tengan una capacidad alta de producción? Realmente nos interesa la capacidad de producción porque imaginemos por un momento que nuestro esfuerzo de ventas, nuestro plan de mercadotecnia, nuestro mix marketing, nos ha llevado a una estrategia que nos permite posicionar 1000 productos semanales, pero nuestra línea de producción solo puede crear 500 productos semanales. Estamos teniendo dos esfuerzos que se están contraponiendo en algún punto. Necesitamos entonces generar mayor producción para poder satisfacer a nuestros clientes y para amarrar nuestras estrategias con aquel plan de mercadotecnia, con aquel plan de ventas o con aquel esfuerzo que estamos realizando. Vamos a platicar un poquito del desarrollo histórico de la manufactura. Vamos a empezar con 4 eras importantes. Tenemos la era agrícola, más o menos tiene una duración de 4700 años, y nos dice que aquí lo que hacíamos era un trabajo en grupo, sistemas de trabajo en conjunto según los cambios de clima, y la forma de controlar era una realización de jornadas. Lo que empezamos a hacer fue dividir las jornadas. X persona trabajaba de tal a tal hora, otra persona trabajaba de tal a tal hora, con la intención pues un poco de aligerar la carga de trabajo y de lograr nuestros objetivos. Esta era duró 4700 años y después tuvimos un gran avance y entramos a la época industrial. En esta era industrial seguramente damos inicio con la revolución industrial y vamos a pensar en la revolución industrial sí como un parteaguas, como una ruptura epistemológica del paradigma que traíamos anteriormente, pero también vamos a pensar en la revolución industrial como una situación que surge por la necesidad de acabar con la pobreza. Lo que están haciendo las empresas es trasladarse a un lugar y buscar que todos sus obreros estén alrededor de las fábricas con la intención de llevarlos a tener un poder adquisitivo mayor y que tengan un trabajo seguro y estable. Salimos de la parte de la agricultura en aquella que dependíamos del clima, dependíamos de una situación un poco no tan seria y nos vamos a una parte de una fabricación constante, de una transformación de productos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos dice que hacemos una escala masiva de producción a través de una especialización y una estandarización. Lo que estamos generando son especialistas que están conociendo los procesos definidamente y estructuradamente. Y al mismo tiempo estandarizamos los procesos. Tenemos un estándar que nos dice cómo se debe hacer cada una de las actividades en las empresas. La mala noticia es que estos estándares y estos procesos de especialización en algunas empresas y en algunas economías emergentes, como pudiera ser toda Latinoamérica, continúan siendo totalmente funcionales, lo que significa que tenemos grandes especialistas que saben cómo apretar tornillos, cómo soldar un equipo,
cómo medir la presión del aire sobre el producto que estamos ejerciendo o cualquier proceso de manufactura que ustedes puedan conocer. Tenemos nuestros especialistas y dependemos de un proceso de estandarización. Tenemos prácticamente un guión que nos indica qué debemos hacer y cómo lo vamos a hacer. Estos guiones están apoyados en muchas ocasiones en diagramas de flujo en cualquiera de sus 3 sistemas. Tenemos 3 sistemas muy comunes en México o en Latinoamérica, que es el sistema ANSI, sistema de estandarización norteamericano, el sistema DIN, sistema de estandarización alemán, y el sistema ISO, que es un sistema internacional que nos permite estandarizar procesos. ¿Cuál es el objetivo? Hacemos una sistematización de operaciones. Logramos sistematizarlas. Y cuando hablamos de un sistema, sabemos que este sistema normalmente es un ciclo que se repite continuamente. Es decir, cuando llegamos al fin, regresamos al inicio y continuamos nuestro ciclo hasta terminar la producción total. Eso es lo que estamos buscando. Después de pasar estos 200 años de una era industrial, avanzamos a la era de la informática. Esta era de la informática tiene una duración de 50 años. ¿Qué nos habla o cuál es el mérito de nuestra era de la informática? Hay una expansión de territorios, una cartera de clientes y de tecnologías. Empezamos a utilizar las llamadas TICs, tecnologías de la información, para generar nuestros procesos de manufactura, para aligerar nuestra carga. Anteriormente, todos los procesos que nosotros hacíamos de manera industrial eran procesos manuales. ¿Qué significa esto? No utilizábamos la tecnología, utilizábamos un proceso manual en el cual teníamos que ensamblar, atornillar, golpear, pegar, hacer cosas diferentes que eran totalmente manuales. Hoy en día la tecnología nos permite a través de las TICs evitarnos algunos de estos procesos y hacerlos con base en la tecnología o apoyados en la tecnología. ¿Cuál es el objetivo de control? Manejo de aprovechamiento de la información. En esta era de la información surge algo muy importante. La información está llegando de manera despiadada a nuestros clientes y entonces empieza a cambiar el mercado que nosotros traíamos. En la revolución industrial, cuando Ford crea su carro, él nos dice, es la única opción de automóvil que tengo y si no lo quieres, pues tendrás que buscar otra opción, como por ejemplo un burro, un caballo o tal vez seguir andando a pie. Lo que sucede con la era de la información es que esta información hace que el cliente pueda ver y evaluar las mejores opciones. Entonces nosotros tenemos que tener procesos que generen calidad, que generen un valor agregado, que puedan convencer a nuestro cliente para quedarse con nuestro producto, nuestro servicio. Y vamos con la última era. Esta era nos habla que empieza a partir del año 2000, así es que no tenemos mucho tiempo en esta era, y nos habla de una era de la creatividad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solucionar problemas. Y vamos a tender hacia un grupo interdisciplinario, hacia una sinergia para poder lograr trabajo y hacia una creatividad. Hoy en día la gente, en el común denominador de la gente, está buscando creatividad. Buscamos procesos creativos, buscamos productos creativos, buscamos estrategias creativas que nos permitan comercializar, que nos permitan crecer, que nos permitan ascender en lo que estamos haciendo. Y debemos de recordar, o vamos a utilizar un ejemplo. Seguramente ustedes todos son conocedores de la famosa iPad, el iPod Touch o el iPhone. Es una tecnología totalmente creativa, algo que innovó el mercado y que si ustedes analizan los datos históricos de la venta de computadoras y la venta de aparatos que tienen que estar relacionados con esta rama, con esta industria, vino a modificar la forma en que se estaban comercializando, a modificar las preferencias de nuestro consumidor. Necesitamos creatividad y para ejercer la creatividad entonces debemos quitar esa historia que traemos, ese chip que traemos integrado, en el cual se piensa que aquellas personas que estamos ejerciendo una profesión administrativa, una profesión de negocios, no somos creativos. Los negocios requieren creatividad y necesitamos de una alta creatividad que nos permita generar una competencia, generar ventajas competitivas, integrarnos en un proceso de creatividad corporativa. Necesitamos que todas las corporaciones sean creativas. Estamos marcando el ADN de nuestra corporación a través de una cultura organizacional y de una creatividad que está permeando constantemente a nuestras empresas. Hemos visto rápidamente el desarrollo histórico de la manufactura y vamos a continuar con que existen 3 tipos de industrias. Será importante recordarlo para que ustedes puedan a partir de esto identificar qué tipo de industria tenemos. Nos dice que son empresas y organizaciones que producen o abastecen bienes y servicios. Pueden clasificarse como primarias, secundarias o terciarias. Vamos a encontrar una diferencia importante primero entre lo que es un bien y lo que es un servicio.
Cuando nosotros hablamos de un bien, sabemos que es totalmente tangible. Esto significa que si yo en este momento adquiero este plumón, que ustedes ven aquí, me lo puedo llevar a mi casa, pagué un costo por él, y lo puedo llevar a mi casa y utilizar las veces que yo considere necesario. Es más, podría regalarlo, donarlo o hacer cualquier cosa con él. Es algo físico. Cuando nosotros hablamos de un servicio, no es algo físico ni es algo tangible. Es un intangible total. Eso significa que, por ejemplo, si ustedes pagan un servicio dental, difícilmente van a salir del consultorio con el dentista y lo van a llevar a su casa. Lo que les están vendiendo es un servicio. Eso no significa que un servicio tenga menor calidad que un producto. Estamos buscando calidad en los dos, pero debemos de identificar que hay organizaciones, hay empresas que se dedican a darnos un producto y hay algunas que nos darán un servicio. Y entonces vamos a analizar los tres sectores. Vamos a empezar con las industrias primarias. Estas se encargan de cultivar y explotar los recursos naturales. Esto sigue sucediendo y es necesario que existan empresas que se dedican a eso. Tenemos la agricultura, la pesca, la ganadería. Son industrias primarias que están cultivando y explotando recursos naturales. Aquellos recursos naturales que aparecen o que están en nuestro planeta y que nosotros podemos explotar. Pasamos a las industrias secundarias. Estas adquieren los productos de la industria primaria, es decir, generan o adquieren la materia prima y luego los convierten en bienes de consumo o de capital. A través de este proceso de transformación que veíamos hace rato, los convertimos en un proceso o en un producto terminado listo para consumirse. Eso es lo que estamos haciendo. La mayoría de las empresas en Latinoamérica se encuentran en industrias secundarias. Lo que hacen es adquirir una materia prima, transformarla y darle un valor y posicionarla con nuestros clientes. Y vamos con las industrias terciarias. Estas constituyen el sector de servicios de la economía. Estamos hablando de empresas o industrias que están generando servicios. Estas, en muchas ocasiones, su materia prima podría cambiar. Si hablamos entonces de un servicio dental, como hace rato, su materia prima directa será nuestro dentista, aquel que tiene los conocimientos necesarios para hacer una endodoncia, para quitar un diente o para hacer cualquier proceso dental necesario en nosotros. Esos son los tres tipos de industrias que vamos a encontrar. Vamos a platicar ahora de la cadena de suministro. Ustedes en esta diapositiva tienen la manera en que estamos generando una cadena de suministro. En la parte izquierda de su pantalla ustedes podrán encontrar que tenemos las materias primas. Ahí tenemos la manera en que nosotros obtenemos estas materias primas y las integramos de manera directa a nuestra fábrica. Vamos con el fabricante y en este fabricante hace el proceso de producción. Después de que se termine el proceso de producción vamos con un distribuidor, es decir, se lo llevamos a una persona que pueda distribuir este producto y finalmente llega a nuestro consumidor final. Esa es nuestra cadena de suministro. La manera en que estamos, evidentemente, suministrando las materias primas, transformándolas, distribuyéndolas y llegando a nuestro consumidor final. Vamos a poner un ejemplo real para que esto sea un poco más tangible. Pensemos en una empresa pequeña, como pudiera ser Coca-Cola Company. Coca-Cola Company tiene la obtención de sus materias primas, es decir, tiene algunos proveedores que, por ejemplo, fabrican las latas, otros que fabrican el azúcar o los ingredientes que tiene su fórmula secreta. Después los pasan a un proceso de fabricación en alguna de sus plantas de producción. Ya que termina ese proceso de producción, los distribuyen a través de las cadenas OXXO, de las cadenas, pudieran ser algún supermercado, Walmart, Chedraui, cualquiera de estos, y finalmente llegan a nuestro consumidor, es decir, aquella persona que se posiciona en este punto de venta y decide adquirir una lata, un refresco de la marca Coca-Cola. Esa es la cadena de suministro y así está funcionando. Ya que comprendimos la cadena de suministro, vamos a entrar entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con la manufactura? Es importante que nosotros podamos controlar la manufactura. Hay algunas técnicas que iremos viendo para controlar la manufactura y existen dos sistemas contrapuestos. Vamos a hablar de la industria automotriz porque en la parte de producción y calidad ha sido un parteaguas para generar un control y una planeación de la capacidad de la manufactura. Anteriormente, con la administración científica, veníamos manejando, si ustedes recordarán algunos autores como Taylor, venía manejando un proceso de producción constante y continuo. Llegamos a las líneas de producción. En estas líneas de producción se generaban procesos, una estandarización que nos permitía obtener productos. Y hacíamos la mayor cantidad de productos y los que no se vendían eran almacenados. Es decir, las empresas norteamericanas, las empresas mexicanas, tenían o tienen muchas de ellas
un gran almacén en donde guardaban todos aquellos productos que se fabricaban, pero no se podían posicionar. Es decir, no lográbamos hacer una situación de venta, no encontrábamos un consumidor final, por cualquier característica o por cualquier situación que estaba fallando. Estos productos se almacenaban por mucho tiempo. ¿Qué sucedía? La mayoría de las empresas decían que tener un almacén tan grande era totalmente productivo y nos estaba generando una productividad porque podíamos satisfacer de manera directa e inmediata a los clientes. Esto significa que si llegaba un cliente que quisiera 10 automóviles, en ese momento yo iba a mi almacén, tomaba los 10 automóviles y se los daba al cliente. Este sistema de producción funcionó y sigue funcionando durante mucho tiempo como el sistema más importante. Es un sistema generado en Norteamérica, lo generan empresas como podría ser Ford o como General Motors, que empezó a hacer este tipo de sistemas. De repente tendemos a la calidad, y la calidad nos habla de no desperdiciar material. En este proceso de producción se desperdiciaba el material de una manera increíble. Es decir, todos aquellos sobrantes se arrojaban a un lado de nuestra línea de producción y se convertían en material pues prácticamente inservible. Lo que sucede es que de repente viene una reforma en la parte de calidad encabezada por Edward Deming, y Edward Deming nos propone generar un proceso de calidad diferente y nos habla de una técnica que se puede conocer a lo largo como un just in time, un trabajo justo a tiempo, es decir, solo fabricar lo que nos van a consumir para evitar desperdicios, para evitar demoras y para tratar de controlar lo que nosotros tenemos. Hoy en día las dos teorías son teorías importantes y no se contraponen una con otra, nosotros podemos combinarlas. Tenemos además una capacidad importante. No somos empresas en Latinoamérica que dependan de una técnica norteamericana, de una técnica japonesa. Podemos utilizar lo que mejor nos convenga. Lo único que necesitamos es hacer una planeación de la capacidad. ¿Y qué va a ser esta planeación de la capacidad? Tenemos que tener una planeación específica del nivel de recursos, por ejemplo, fábricas, flotas, equipos, hardware o sistemas y tamaño de la fuerza laboral. Si nosotros no consideramos estos factores, no sabemos entonces cuánto podremos fabricar, ni cuánto es el soporte que la empresa tiene para generar una producción, para incrementar su proceso de manufactura. Una situación que está sucediendo de manera incorrecta y repetitivamente en las empresas mexicanas es que no analizamos la planeación de la capacidad. Comenzamos a producir, comenzamos a ejercer nuestro proceso de producción de manufactura sin saber cuántas fábricas tenemos, cuántas flotas tenemos, cuántos equipos tenemos, cuál es nuestro hardware, cuáles son nuestros sistemas y cuál es nuestro recurso humano. Lo más importante es, antes de analizar cualquier factor, vamos a hacer una planeación de nuestra capacidad productiva. ¿Cuánto nosotros podemos producir? ¿Cuánto podemos manufacturar? Ya que conocemos esta planeación, o que estamos en este proceso de la planeación, vamos a definir o vamos a hacer una definición de la producción diaria, semanal y las horas por máquina y en las múltiples plantas. Esto significa, vamos de acuerdo a estos recursos de los que yo dispongo, vamos a planear cuánto se va a producir por semana, de manera diaria o de manera mensual. Estipulamos horarios. Tenemos jornadas laborales entonces para cada uno de nuestros empleados. Debemos de recordar, es importante que recordemos las situaciones legales que tiene nuestro país, una jornada laboral de 8 horas de trabajo máxima, en la cual nosotros vamos a empezar a estipular nuestros horarios con la intención de generar el nivel de producción que nosotros necesitemos. Y por un momento vamos a dejar de pensar en una empresa gigantesca y traslademos nuestro ejemplo a un puesto de limonada. Este es además un ejemplo muy común que utilizan algunas culturas y vamos nosotros hoy en día a poner nuestro puesto de limonada. Eso significa que necesitamos salir a la calle, poner una mesita y empezar a vender limonada. Lo primero que necesitamos antes de posicionar nuestro producto es el proceso de manufactura. Entonces tendríamos que conocer cómo se hace la limonada. Tendríamos a lo mejor que buscar la receta de limonada, acercarnos con alguien que sepa o que nos pueda orientar con esta receta. Ya teniendo la receta, vamos a analizar qué insumos necesitamos y encontraremos que necesitamos tal vez hielos, azúcar, agua y limones, esencial para hacer nuestro proceso. Ya que tenemos nuestros recursos, vamos a empezar a fabricar nuestras limonadas, pero vamos a definir un horario y cuántas limonadas vamos a fabricar. Sería ilógico ir y comprar un costal de limones, un contenedor de 50 o 90 litros de agua y empezar a hacer limonada sin saber siquiera
si la vamos a vender, cómo la vamos a vender o qué capacidad tenemos. Y entonces seguramente si hacemos 50 litros de agua de limonada, a lo mejor necesitaremos a alguien que pueda ayudarnos o que pueda ayudarnos a partir los limones, a poner el azúcar o hacer alguno de los procesos que está perfectamente bien definido y que podemos nosotros integrar. Vamos a definir entonces nuestra producción diaria semanal. Tendremos que hacer 5 vasos de limonada, 2 jarras de limonada. Nosotros la definimos de acuerdo a las características del mercado, de acuerdo a las características de nuestro cliente y a nuestro nivel de capacidad de producción. Ya que tenemos eso bien definido, lo hacemos ahora por plantas o por líneas de producción. ¿Cuántas plantas tengo? Pues tengo 3 plantas a lo largo de la República Mexicana. Defino el nivel de producción de cada una de las plantas. Solo tengo una planta que cuenta con 6 líneas de producción. Vamos a conocer una línea de producción, aquel proceso en el cual iniciamos y terminamos, metemos la materia prima y concluimos con un producto listo para su consumo. Esa es nuestra línea de producción. Una sola fábrica o una sola planta de producción puede tener 2, 3, 6 o 10 líneas de producción. Eso es importante también conocerlo, con el fin de cumplir las órdenes y la previsión de la demanda. Nosotros vamos a partir de un pronóstico de la demanda. Entonces, a partir de ese pronóstico de la demanda, le digo al área de producción cuánto tiene que generar para este próximo periodo. Algunos módulos de planeación de manufactura van a incorporar también la planeación de las materias primas. ¿Cuánta materia prima voy a comprar? Si nosotros nos damos cuenta que teníamos que elaborar en este puesto de limonadas 2 jarras diarias y yo diario compro un costal de limones, probablemente termine el sobrante echándose a perder. Eso significa que estamos perdiendo dinero y estamos perdiendo una inversión que estábamos haciendo. De otra manera, si nosotros aprovechamos esta situación, vamos a encontrar una dificultad importante. Eso es lo que vamos a tener nosotros con la planeación de nuestra manufactura. Ya que hicimos esta planeación de la manufactura, vamos a pasar a un proceso de medición y control, es decir, necesitamos medir y controlar lo que estamos haciendo. ¿Qué significa esto? Vamos a evaluar la eficiencia de nuestros objetivos y vamos a controlar la eficiencia del proceso. Al mismo tiempo nos permite generar una realimentación del proceso de diseño de tal manera que se puedan modificar los puntos del programa que se consideren pertinentes. Debemos de recordar que la parte de medición y control es una parte de retroalimentación. Nos mantiene en un feedback constante que nos hace saber qué es lo que sucedió mal y cómo yo puedo a través de esas variables que encontramos mal, modificarlas y seguir generando ventajas. Algo importante de la evaluación y del control es que es una situación constante. La tenemos que hacer constantemente para ir identificando qué situaciones se están generando con dificultad, cómo puedo modificar ciertas situaciones y cómo entonces a partir de eso puedo generar ventajas competitivas y como nosotros le hemos llamado y hemos agregado, sostenibles. Esto significa que puedan perdurar a través del tiempo. No solo genera una ventaja en este momento, sino la ventaja tiene que tener la característica de perdurar en el tiempo. Eso nos va a ayudar la medición y control. Vamos a tener una nueva visión de la cadena de suministro. Para controlar la manufactura debemos integrar las funciones de compras, producción, distribución y ventas, con la idea de generar un proceso integral que nos permita controlar las variables de manufactura. Ya hablamos del desarrollo histórico y entonces llegamos a la parte importante. Ustedes tienen una fábrica o una empresa, una organización que tiene que tener una integración de sus funciones. Es decir, vamos a integrar a la parte de compras, los que seleccionan la materia prima, vamos a integrar a los que producen, transforman esta materia prima, los que las logran distribuir y finalmente los que la venden. Esto con la intención de generar una cadena de suministro más completa, más compacta, que nos permita tener un desarrollo importante y que a través de este desarrollo genere ventajas competitivas. Es lo que estamos buscando. Ya que hablamos un poco de la manufactura y de qué es de la manufactura, vamos a pasar con que la manufactura necesita tener una gerencia. Y la primera gerencia de la que nosotros vamos a hablar es la gerencia de materiales. Yo les platicaba al inicio de la clase que para que el proceso de producción pueda ser un proceso correcto, lo primero que nosotros necesitamos es incorporar materiales de calidad, materiales que yo pueda transformar sin ningún problema y que a través de esa transformación pueda obtener ventajas. Vamos entonces a ir con una gerencia de materiales. ¿De qué se encarga nuestra gerencia de materiales? La gerencia de materiales va a administrar el flujo de materiales desde la adquisición de materias hasta la distribución del producto terminado a los clientes.
La gerencia de materiales se encarga de todo este proceso de transformación, desde adquirir las materias primas que tengan las características esenciales e importantes, hasta el proceso de llevárselo a nuestros clientes, dárselo y decirles, bueno, este es nuestro producto terminado. Ellos son los encargados de administrar. Esta gerencia de materiales es muy importante para nosotros, porque va a estar prácticamente analizando, reflexionando todo el proceso que tiene una industria, desde el inicio hasta el fin. Eso es lo que va a estar haciendo nuestra gerencia de materiales. Debe tener un objetivo nuestra gerencia, y vamos a ver dos objetivos importantes. El primer objetivo de una gerencia de materiales es que vamos a añadir valor al producto al mínimo costo. A través de esta gerencia de materiales estamos añadiéndole valor a un producto y tratamos de reducir los costos. Vamos a entender que reducir los costos no significa, o no estamos hablando de comprar material de baja calidad o poner menos material, sino administrarlo bien. Tener una administración que sea coherente, una administración que sea capaz para generar valor y reducir nuestros costos. Nos interesa la reducción de costos. Es muy importante para nosotros reducir los costos, porque esta diferencia va a ser la ganancia, la utilidad que llegue a la empresa. Entonces, uno de los objetivos primordiales de la gerencia de materiales será añadir valor al producto al mínimo costo. Otro de sus objetivos es el uso de las funciones gerenciales de planificación y control de los materiales. Si nosotros tenemos una gerencia de materiales, esta gerencia se va a encargar de hacer una planeación, una planificación y al mismo tiempo de controlar los materiales, es decir, que estos materiales no se desperdicien, que estos materiales puedan funcionar de acuerdo a lo que tenemos estipulado en nuestro plan, que esté sincronizado con el plan de estandarización o con el plan que nosotros tenemos de producción y que al mismo tiempo podamos caminar de la mano para lograr lo que todos queremos, que es la obtención de utilidades, la obtención de ventajas y a lo mejor a partir de esto lograr un posicionamiento de marca. Un producto bien realizado genera un posicionamiento de marca, ser el top mind en la mente del consumidor o alguna de estas estrategias que nos pudieran ayudar. Vamos a hablar entonces que la gerencia de materiales, aparte de generarnos o tener objetivos, tiene ciertas responsabilidades y tenemos 3 responsabilidades fundamentales. Su primera responsabilidad es que la gerencia de materiales va a utilizar un enfoque organizacional, es decir, depende de la organización y tiene un enfoque organizacional en el cual debe estar definida la comunicación, la toma de decisiones, el alcance de las decisiones, el tramo de control, la cadena de mando, el liderazgo. Todo este tipo de funciones van a estar definidos dentro de la gerencia de materiales y además también depende de la situación organizacional que tenga la empresa. No es una industria aparte ni es un departamento aparte que puede tomar decisiones solo o por creencias de él, sino es un departamento que depende de las estrategias y del plan estratégico que haya generado una empresa. Este departamento tiene que generar valor, no tendrá entonces por qué ser diferente y tendrá que hacerse cargo de esta responsabilidad. Otra de sus responsabilidades es determinar los requerimientos, la programación de la producción, las compras, almacenamiento al mínimo costo. El tener producto almacenado, nos hemos dado cuenta después de mucho tiempo, que genera costos. Es un producto al cual le invertimos ya, le generamos valor y luego lo almacenamos porque no hay quien pueda comprar este producto. Aparte del costo de mantenerlo almacenado y a lo mejor dependiendo del producto, darle un mantenimiento seguido y que este mantenimiento tiene un costo, nos está generando un costo porque está perdiendo valor. Imagínense ustedes un automóvil de último modelo guardado en una bodega de la empresa, cuando ese automóvil podría estar en una de nuestras agencias, en uno de nuestros puntos de venta, comercializándose y a lo mejor a través de un crédito generando el doble o el triple del valor de lo que lo tenemos ahí guardado en nuestra bodega, esperando que haya alguien que lo compre. La gerencia de materiales entonces es responsable de ver los requerimientos, la programación del producto, las compras y el almacenamiento, todo a un mínimo costo. Otra de sus responsabilidades es que va a proveer planificación, control y coordinación en la toma de las decisiones de los materiales. A través de esta área, a través de esta gerencia de materiales, vamos a planificar, controlar y coordinar la manera en que estamos tomando decisiones para la toma de materiales. Es muy importante que tomemos y que controlemos este tipo de situaciones en la gerencia de materiales. Vamos a platicar por último de las ventajas y las desventajas o limitaciones que pudiera tener esta
esta gerencia de materiales. Nos dice que una de sus ventajas más importantes va a ser el uso de herramientas de control. La gerencia de materiales nos permite controlar de manera directa nuestro nivel de producción, cómo estamos produciendo, cómo es que vamos encaminados a nuestros objetivos, que tienen que ir amarrados con todas las áreas que están interactuando. También nos habla que una de sus ventajas es la reducción de costos. Si tenemos a alguien que administre nuestra cadena de suministro, de manera inmediata vamos a reducir nuestros costos. Alguien que lo vea de manera integral y no una estrategia aislada por cada una de nuestras gerencias o departamentos. Vamos a reconciliar los objetivos conflictivos de los diferentes departamentos funcionales. La gerencia de materiales se encarga de reconciliar los objetivos de ventas con los objetivos de producción, con los objetivos del área de compras. Estas áreas funcionales van a estar relacionadas a través de una gerencia de materiales que nos permite administrar y nos permite generar valor agregado a nuestros productos, generando ventaja de manera inmediata. Otra de sus ventajas va a ser el uso de facilidades automáticas, un flujo continuo de materiales en forma no interrumpida. Si nosotros administramos a través de una gerencia de materiales, estamos generando una ventaja que nos permite tener un flujo de producción, un flujo de materiales que jamás se interrumpa. Si nosotros interrumpimos este flujo, dejaremos de poder satisfacer a nuestros clientes y cumplir con sus necesidades. Eso significa que el cliente buscará otra alternativa o algún producto sustituto que pueda cubrir la necesidad esencial que él tenía. Esta va a ser una de las ventajas de nuestra gerencia de materiales. Vamos por último y para concluir con nuestra clase, con las limitaciones. ¿Qué limitaciones vamos a encontrar en la gerencia de materiales? Difícil encontrar personal cualificado. Esto significa que no es tan fácil encontrar una persona que pueda interpretar el proceso de producción, el proceso de compras y el proceso de ventas o de mercadotecnia. Sí va a ser una limitación, es un poco complicado, sin embargo no significa que sea algo totalmente imposible. Podemos encontrar personal calificado. Otra de sus limitaciones es la coordinación compleja y difícil. El lograr coordinar a 3 o 4 áreas funcionales de nuestra organización es una situación compleja y difícil porque cada una de ellas tiene objetivos. Lo más importante para reducir esta limitación es generar en cada una de esas áreas funcionales una orientación de sus objetivos de área hacia el objetivo general de nuestra organización. Eso es lo que pretendemos. Y finalmente, su última limitación es que la administración es más costosa. Sí estamos incrementando nuestros costos en la parte de tener un área funcional prácticamente más, pero esto se tiene que ver reflejado, tendremos que hacer un análisis costo-beneficio entre lo que incremento mis costos teniendo un área funcional como esta y lo que reduzco mis costos con una buena administración y con un buen desarrollo de materias. Para terminar nuestra clase, nuestra primera sesión de esta materia, tengo la intención de invitarlos a un juego y quiero anotarles una dirección electrónica que ustedes podrán visitar para que analicemos de manera completa esta cadena de suministro pasando por las 3 áreas importantes. Y la página que vamos nosotros a visitar es www.mcvideogame.com. Ustedes en esta página de internet que tienen aquí, www.mcvideogame.com, podrán encontrar un videojuego prácticamente de una de las empresas más importantes y conocidas, McDonald's. Esta empresa McDonald's, en el videojuego vamos a encontrar las 3 áreas o las 4 áreas de desarrollo importantes, la parte de mercadotecnia y ventas, la parte de producción en una de sus líneas de producción, la parte de suministrar los materiales y cómo nosotros tenemos que administrar todo. Los invito antes de empezar con el videojuego, ustedes van a accesar a esta dirección, es totalmente libre, no tiene ningún costo, podrán entrar a la dirección y de inmediato podrán ver en la pantalla, seleccionar el idioma, seleccionar el idioma que ustedes puedan o conozcan de manera clara y después de eso los invito a leer el tutorial. En ese tutorial les explica de manera muy rápida cómo funciona nuestro videojuego. Este videojuego es importante porque es prácticamente un simulador de negocios, es decir, algo que nos permite identificar cómo está funcionando la cadena de suministro y el objetivo es incrementar nuestras utilidades y perdurar más tiempo. Los invito entonces a integrarse a este videojuego, les agradezco el tiempo prestado a esta primera sesión y continuaremos con nuestras siguientes sesiones de esta materia, no sin antes pedirles por favor que realicen las actividades que están en la plataforma.
y estén en contacto constante con nosotros. Agradezco todas sus atenciones y los invito a nuestra segunda clase.